Cuando se conoció la noticia de la detención de El Mayo, todo el mundo se quedó boquiabierto. Sin embargo, las imágenes filtradas de su detención aún guardan algunos secretos que todos desconocemos. Cualquiera que preste atención se dará cuenta de que El Mayo fue capturado junto al hijo de El Chapo, Joaquín Guzmán López. ¿Qué significa esto? ¿Es esta grabación filtrada la pieza que faltaba en el rompecabezas que explica cómo El Mayo fue finalmente capturado? Bueno, quédate hasta el final, porque estas imágenes cambian lo que todos sabíamos originalmente sobre la historia de la detención de El Mayo. El arresto. El vídeo de la detención de El Mayo nos muestra que fue capturado junto al hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López. Pero no se trata de una simple coincidencia. Este giro inesperado ha dado que hablar, y las teorías que se barajan son más explosivas de lo que puedas imaginar. Una de las teorías más intrigantes sobre la detención de El Mayo es que fue traicionado por el hijo de El Chapo, Joaquín Guzmán López. Se ha informado de que no se trató de una simple captura y que había muchas posibilidades de que Guzmán López tendiera una trampa a El Mayo. Los analistas afirman que existe una gran posibilidad de que Guzmán López, que se hizo cargo de una gran parte del negocio de la droga de su padre, convenciera supuestamente a El Mayo para que se uniera a él en un vuelo con el pretexto de comprobar unas propiedades inmobiliarias. Pero en lugar de ir a donde se suponía, el avión cruzó la frontera con Estados Unidos y aterrizó en El Paso, Texas. Convenientemente, las fuerzas de seguridad estadounidenses ya estaban allí, listas para detenerlos. Según The New York Times, Guzmán López podría haber hecho caer a El Mayo en esta trampa, entregándolo directamente en manos de las autoridades estadounidenses. Si esta teoría es cierta, plantea muchas preguntas. ¿Intentaba Guzmán López hacer un trato para sí mismo, o había otro motivo detrás de este movimiento? La situación es complicada y nos hace preguntarnos qué ocurre realmente entre bastidores en el cártel. Pero hay muchas versiones de la historia, y la teoría de que el hijo de El Chapo traicionó a El Mayo es solo una parte. Otros creen que es imposible que el hijo de El Chapo traicionara a El Mayo, y que lo que realmente ocurrió fue que agentes de la DEA secuestraron tanto a El Mayo como al hijo de El Chapo en México, y luego los introdujeron de contrabando en Estados Unidos. Si estás pensando que esto parece sacado de una película, no eres el único. Pero hay algunas piezas del rompecabezas que hacen que merezca la pena tenerlo en cuenta. El 30 de julio de 2024, José Luis González Meza, abogado personal del Chapo, concedió una entrevista al periodista mexicano Pascal Beltrán del Río. Durante esta entrevista, descartó la versión oficial de cómo fue capturado El Mayo. En su lugar, sugirió que la verdad es mucho más complicada y potencialmente ilegal. Meza afirma que agentes de la DEA secuestraron a El Mayo y al hijo de El Chapo, y luego los trasladaron a Estados Unidos en un avión King Air 250, aterrizando en un aeropuerto cercano a El Paso, Texas. Según Meza, es imposible que estos hombres se subieran voluntariamente a ese vuelo. El abogado y el periodista plantearon algunas cuestiones importantes, especialmente sobre la propiedad del avión utilizado en este supuesto secuestro. Señalaron que, según el diario de vuelo, detalles como la propiedad del avión y los pilotos deberían haber quedado claramente registrados. Pero si el avión despegó de México y se dirigió directamente a Estados Unidos sin ningún permiso legal, significaba que algo turbio estaba pasando. Además, el avión tenía una matrícula clonada y su transpondedor estaba apagado mientras se encontraba en el espacio aéreo mexicano, lo que impidió que fuera detectado o rastreado. Este detalle por sí solo hace que toda la historia parezca aún más una operación encubierta. Si tomamos en serio esta teoría, surgen más preguntas. ¿Pueden los agentes de la DEA entrar en México, capturar a los líderes de los cárteles y traerlos de vuelta a Estados Unidos? Legalmente, la respuesta debería ser no. Pero la historia nos muestra lo contrario. En 1990, ocurrió algo parecido con un hombre llamado Dr. Álvarez Machain. Agentes de la DEA, junto con la policía mexicana, lo secuestraron de su clínica en México sin la aprobación del gobierno mexicano. Fue trasladado a Estados Unidos para enfrentarse a cargos relacionados con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, solo para que dichos cargos fueran desestimados por falta de pruebas. Este caso sentó un precedente que aún pesa sobre situaciones como la de El Mayo. Lo que hace aún más creíble esta teoría es lo difícil que sería capturar a alguien tan poderoso y protegido como El Mayo Zambada. No es el tipo de operación que se puede llevar a cabo sin una seria planificación y coordinación. Si el gobierno mexicano no estaba informado, es bastante improbable que los agentes de la DEA pudieran simplemente entrar y capturarlo. Normalmente, si el gobierno mexicano estuviera involucrado, primero habrían metido a estos tipos en una prisión de máxima seguridad en México, y luego habrían seguido los canales legales para extraditarlos a Estados Unidos. La sugerencia de Meza es bastante directa. Si el gobierno de EEUU y la DEA secuestraron a El Mayo y al hijo de El Chapo,
lo hicieron ilegalmente y deberían enviarlos de vuelta a México para ser juzgados allí. Por supuesto, las posibilidades de que eso ocurra parecen escasas, pero el caso del Dr. McShane demuestra que no está completamente fuera del ámbito de lo posible. Aparte de las dos teorías anteriores, hay otra por ahí que es un poco diferente del resto. Sugiere que el Mayo no fue capturado por una gran traición o una operación encubierta de la DEA. Por el contrario, dice que hizo un trato con la DEA, no por poder o dinero, sino simplemente para ver a sus hijos por última vez. Algunos expertos que llevan años estudiando los cárteles mexicanos creen que esto podría ser lo más cercano a la verdad. Sostienen que el Mayo, que tiene 76 años y lucha contra graves problemas de salud como la diabetes y posiblemente incluso el cáncer, solo quería ver a su familia. Pensándolo bien, esta versión tiene sentido. 3 de sus hijos están en Estados Unidos. El Mayito Gordo está en la cárcel. El Vicentillo es testigo protegido y no puede salir del país. Y Serafín, que también es ciudadano estadounidense, está en una situación difícil. Además, el hermano de El Mayo, Jesús Reinaldo Zambada, también está encerrado en Estados Unidos. Teniendo en cuenta todo esto, quizá El Mayo pensó que entregarse a las autoridades estadounidenses, especialmente a la DEA, era su única oportunidad de ver a sus hijos antes de que su salud empeorara. Es probable que haya visto lo que les ocurre a otros en su situación y haya pensado que si no hace nada ahora, quizá nunca tenga la oportunidad. Es una explicación sencilla, casi aburrida, pero a veces la realidad es solo eso. También está el hecho de que no sería la primera vez que la familia Zambada negocia con la DEA. Ya lo vimos antes cuando el hijo favorito de El Mayo, Vicentillo, consiguió un trato que lo convirtió en testigo protegido, lo que llevó a El Chapo a cadena perpetua. Así que, definitivamente, hay algún precedente concreto aquí. Pero aunque esta teoría tiene sentido a nivel personal, no lo cubre todo. Por ejemplo, no explica por qué uno de los hijos de El Chapo estaba en el avión con él, o por qué Ovidio Guzmán fue trasladado de prisión solo 2 días antes de que El Mayo fuera capturado. Esos detalles aún no encajan bien en esta historia, lo que nos deja con un poco de misterio, o tal vez solo una gran coincidencia. Por supuesto, admitir que se rindió podría no sentarle bien a El Mayo. Después de todo, es el fundador de una poderosa organización, y rendirse podría hacerle parecer débil o un traidor a su pueblo. Desde su punto de vista, una historia en la que fue engañado o secuestrado podría sonar mejor. Pero al fin y al cabo, estamos hablando de un hombre que, como cualquier otro, quiere estar con su familia a medida que envejece y enferma. Pero, ¿qué futuro le espera a El Mayo en Estados Unidos? ¿Qué cargos se le imputan? El juicio. En primer lugar, El Mayo se enfrenta a cargos por posesión de armas, delincuencia organizada y blanqueo de dinero. Además de eso, también se enfrenta a cargos por tráfico de múltiples sustancias, incluido el fentanilo. El primero es Ismael Zambada García, o El Mayo, cofundador del cartel. Se enfrenta a cargos por tráfico de fentanilo, blanqueo de dinero, delitos con armas de fuego y conspiración para cometer asesinato. El fentanilo, como ya sabrán, es un gran problema en estos momentos por lo peligroso y extendido que se ha vuelto, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Estos cargos reflejan la violenta realidad del narcotráfico, especialmente para alguien en la cúpula de un cártel tan poderoso como el de Sinaloa. El Mayo fue el fundador, uno de los 3 fundadores del cártel, probablemente la mayor empresa de narcotráfico del mundo. Tenía 76 años y se las había arreglado para estar fuera de, ya sabes, prisión, para no ser detenido durante 4 décadas en el negocio. Así que era un pez gordo en este negocio. Ahora, sobre los procedimientos legales. El Mayo, que tiene 76 años, fue visto recientemente en el tribunal en silla de ruedas, donde se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan. Su equipo de defensa está lidiando no solo con el inicio de su juicio, sino también con el frenesí mediático que lo rodea. La acusación, por su parte, ha solicitado más tiempo para preparar el juicio, alegando el enorme volumen de pruebas y la notoriedad del caso. No es de extrañar, dado el alcance del asunto. El Mayo lleva décadas implicado en el cártel y este caso está revelando todo el alcance de sus actividades. Su equipo de defensa también se ha negado a hacer comentarios públicos sobre su juicio. No comment at this time. Sin comentarios en este momento. No comment at this time. Ahora mismo no es el momento de hacer comentarios. Apenas estamos empezando. Para que te hagas una idea de la gravedad de estos cargos, el caso contra él en Texas es solo una fracción de lo que se enfrenta en todo Estados Unidos. Solo el caso de Texas se remonta a 2012 y tiene que ver con la guerra del cártel con el cártel de Juárez. Este conflicto estuvo marcado por una violencia extrema que incluyó la tortura y el asesinato de traficantes rivales. Por ejemplo, en un caso, El Mayo y El Chapo
ordenaron el asesinato de 3 hombres que fueron secuestrados en una boda en Ciudad Juárez. Sus cuerpos aparecieron después en la parte trasera de un camión, un claro mensaje para cualquiera que pensara en cruzarse con el cártel. En otro caso, un traficante que perdió un cargamento en Texas fue secuestrado, interrogado y ejecutado. El cadáver se expuso públicamente, con partes desmembradas y mensajes de advertencia. El Mayo es considerado uno de los máximos dirigentes del cártel de Sinaloa, junto a Guzmán. Se les acusa de supervisarlo todo, desde el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero hasta la orquestación de asesinatos y la dirección de las operaciones generales del cártel. Y el juicio del Mayo es solo una parte de una historia mucho mayor, y con otros 22 acusados implicados, algunos de los cuales ya han sido condenados o extraditados. Aunque el caso sigue adelante en Texas, existe la posibilidad real de que el Mayo sea trasladado para enfrentarse a cargos en otros estados o incluso de que llegue a un acuerdo con las autoridades. Dada su edad y el deterioro de su salud, su futuro es incierto, pero una cosa está clara: esto es solo el principio de una larga batalla legal. Apenas estamos empezando. Pero, ¿qué ha hecho exactamente el Mayo para que se le acuse penalmente en Estados Unidos? Bueno, el Mayo Zambada ha estado profundamente involucrado en la producción y tráfico de varias drogas, desde heroína a marihuana, pasando por metanfetamina y fentanilo. Sus redes controlan gran parte de la producción de drogas en México y también están muy implicadas en el contrabando de cocaína desde Sudamérica. No se trata solo de cosas a pequeña escala, estamos hablando de operaciones que se extienden por países y continentes. Pero la cosa no se queda en las drogas. El Mayo y sus socios han estado dirigiendo esquemas de blanqueo de dinero por todo México. Según las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, estas operaciones implican a varias empresas, algunas de las cuales incluso han recibido contratos del gobierno. Este tipo de influencia demuestra hasta qué punto están arraigadas sus actividades delictivas, no solo en los bajos fondos, sino también en círculos más legítimos. Así pues, con el control de una parte importante del tráfico de drogas y sofisticados planes financieros para limpiar el dinero sucio, no es de extrañar que el Mayo se enfrente a graves cargos en Estados Unidos. En el mundo de los cárteles, ni siquiera los reyes más poderosos reinan para siempre. Veamos algunos de los reyes caídos más notorios que han visto cómo sus imperios llegaban a su fin. Los reyes caídos. El primero de esta lista es el Chapo. El Chapo, cuyo verdadero nombre es Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, nació el 4 de abril de 1957 en Sinaloa, México. Creció en el seno de una familia campesina pobre y tuvo una infancia dura, enfrentándose a muchos abusos físicos por parte de su padre. Fue a través de su padre que el Chapo se inició en el tráfico de drogas, ayudando a cultivar marihuana para los distribuidores locales. A finales de la década de 1970, el Chapo empezó a trabajar con Héctor Luis Palma Salazar, un capo de la droga en ascenso por aquel entonces. Ayudó a Salazar a establecer rutas para transportar drogas a través de Sinaloa hacia Estados Unidos. A mediados de los 80, supervisaba la logística de otro capo importante, Miguel Ángel Félix Gallardo. Pero tras la detención de Gallardo en 1988, el Chapo decidió fundar su propio cártel. Bajo su liderazgo, el cártel de Sinaloa se hizo increíblemente poderoso, supervisando la producción y el contrabando de enormes cantidades de cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína a Estados Unidos y Europa. El Chapo fue pionero en el uso de células de distribución y túneles de largo alcance cerca de las fronteras, lo que le permitió mover más drogas en los EUU que nadie en la historia. Su éxito le proporcionó una inmensa riqueza y poder, lo que le valió incluso figurar en la lista Forbes de las personas más poderosas del mundo entre 2009 y 2013. La carrera criminal de El Chapo estuvo marcada por varias capturas y fugas dramáticas. Fue capturado por primera vez en 1993 en Guatemala, extraditado a México y condenado a 20 años de prisión por asesinato y narcotráfico. En 2001, se fugó de una prisión de máxima seguridad, sobornando a los guardias. Tras esta fuga, se prometió una enorme recompensa de $8,8 millones a quien pudiera proporcionar información que condujera a su captura, tanto desde México como desde EUU. Fue detenido de nuevo en 2014, pero logró escapar una vez más en 2015 a través de un túnel excavado en su celda. Su captura definitiva se produjo en enero de 2016 tras un tiroteo con las autoridades mexicanas. Un año después, fue extraditado a Estados Unidos. En 2019, fue declarado culpable de numerosos cargos criminales relacionados con su liderazgo del cártel de Sinaloa y condenado a cadena perpetua. El Chapo cumple actualmente su condena en la ADX Florence, una prisión de máxima seguridad en Colorado.
Otro líder del cártel cuyo reinado ha llegado a su fin es Miguel Ángel Félix Gallardo. Miguel, también conocido como el jefe de jefes o el padrino, nació el 8 de enero de 1946. Félix Gallardo es una figura importante en la historia del narcotráfico. Fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, que en la década de 1980 controlaba las operaciones de narcotráfico en México y a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Félix Gallardo fue detenido en 1989. Estaba detrás del asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Fue condenado a 40 años de prisión por su papel. Comenzó su condena en el penal de alta seguridad del Altiplano, pero en 2014 fue trasladado a un centro de mediana seguridad porque su salud empeoraba. El último de esta lista es Dairo Antonio Usuga David. Dairo, más conocido como Otoniel, nació el 15 de septiembre de 1971. Es un conocido narcotraficante colombiano que lideró el Clan del Golfo, uno de los grupos narcotraficantes más temidos de Colombia. La vida criminal de Otoniel es de lo más disparatada. Fue responsable del envío de ingentes cantidades de cocaína a Estados Unidos, y su historial delictivo no se detuvo ahí. Ha sido acusado de matar a agentes de policía, reclutar a menores y, lo que es peor, abusar sexualmente de niños. Las autoridades colombianas estuvieron tras él toda una década hasta que finalmente lo capturaron en octubre de 2021. Y cuando lo hicieron, tenía 132 órdenes de arresto. Después de su captura, las cosas se movieron rápidamente. Fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2022 y acabó en Nueva York, donde se declaró culpable de cargos relacionados con su época como líder del Clan del Golfo. Ahora, cumple una dura condena de 45 años y aún se enfrenta a más cargos en Florida. Pero la cárcel no es el peor destino al que se enfrentan los líderes de los cárteles de la droga. Mientras algunos jefes de cárteles se enfrentaban a la justicia en los tribunales, otros caían en sangrientas batallas. Echemos un vistazo al final de los que murieron en la línea de fuego, empezando por Pablo Escobar. Nacido en Colombia en 1949, Escobar acabó convirtiéndose en el líder del Cartel de Medellín, una poderosa organización que desempeñó un papel masivo en el comercio mundial de cocaína durante la década de 1980 y principios de la de 1990. Su ascenso al poder estuvo marcado por la violencia extrema, la corrupción y una riqueza inimaginable. La historia de Escobar comienza en un pequeño pueblo llamado Río Negro, pero su familia se trasladó más tarde a Envigado, un suburbio de Medellín. Su padre era agricultor y su madre maestra, pero Escobar tenía otras ambiciones. Ya de adolescente, se dedicaba a diversas actividades delictivas. Empezó vendiendo diplomas falsos y contrabandeando aparatos electrónicos, e incluso robaba lápidas para revenderlas. En 1974 fue detenido por robar coches, pero esto no fue más que el principio de su carrera delictiva. Cuando la industria de la cocaína empezó a florecer en Colombia, Escobar vio una oportunidad y se metió de lleno en ella. A mediados de los 70, ayudó a formar el Cartel de Medellín, asociándose con los hermanos Ochoa, Juan David, Jorge Luis y Fabio. Escobar ascendió rápidamente hasta convertirse en el jefe de la organización, especializada en la producción, transporte y venta masiva de cocaína. En la década de 1980, el Cartel de Medellín dominaba el tráfico de cocaína y Escobar estaba en el centro de todo. Había amasado una fortuna increíble, valorada en unos 25.000 millones de dólares en su momento álgido. Esta riqueza le permitía llevar un lujoso estilo de vida que se completaba con una extensa finca de 7.000 acres, conocida como Hacienda Nápoles. La hacienda tenía un zoo, un campo de fútbol, lagos artificiales e incluso estatuas de dinosaurios. Curiosamente, a pesar de su reputación violenta, Escobar también tenía un lado que le valió comparaciones con Robin Hood. Invertía en proyectos que ayudaban a los pobres, lo que le ayudó a ganarse cierto apoyo público. De hecho, esta imagen pública le ayudó a conseguir un escaño en el Congreso de Colombia en 1982. Sin embargo, su generosidad no compensaba su crueldad. El lema de Escobar era plata o plomo, que significa plata, sobornos, o plomo, balas. No temía utilizar la violencia para conseguir lo que quería, y entre sus enemigos se encontraban cárteles rivales, funcionarios del gobierno, policías e incluso civiles. Llegó a extremos espeluznantes, como cuando el Cártel de Medellín colocó una bomba en un avión en 1989, matando a más de 100 personas en un intento de eliminar a un supuesto informante. A medida que aumentaba la presión de los gobiernos colombiano y estadounidense, Escobar fue objeto de una intensa persecución. Finalmente se entregó en 1991, pero su encarcelamiento fue más bien una estancia en un complejo de lujo. La prisión, la catedral, se construyó según sus especificaciones e incluía servicios como una discoteca, un campo de fútbol e incluso una cascada.
Pero cuando torturó y mató a 2 miembros de su propio cártel dentro de la prisión, el gobierno decidió trasladarlo a un centro más seguro. Antes de que pudieran hacerlo, Escobar escapó, desencadenando otra persecución masiva. El 2 de diciembre de 1993, la persecución finalmente terminó. Un día después de su 44 cumpleaños, Escobar fue localizado en Medellín. Durante la redada, intentó huir por los tejados, pero fue abatido a tiros. Algunos creen que se quitó la vida, pero sea como fuere, su muerte marcó el principio del fin del cartel de Medellín. Otra líder del cártel cuyo legado quedó sellado con sangre es Griselda Blanco. Conocida como la madrina de la cocaína, Blanco fue una de las principales protagonistas de las guerras del narcotráfico en Miami a finales de los 70 y principios de los 80. No solo estaba implicada en el tráfico de cocaína, sino también en el de drogas. No solo estaba involucrada en el negocio, sino que era el cerebro que lo dirigía, amasando una fortuna mientras ordenaba innumerables asesinatos para proteger su imperio. Durante su época en el poder, Blanco era temida por sus métodos brutales. Dominaba el tráfico de drogas en el sur de Florida, recaudando miles de millones y eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Las fuerzas de seguridad la relacionaron con al menos 3 asesinatos, uno de los cuales incluyó la trágica muerte de un niño de 2 años, pero se cree que fue responsable de muchos más. Algunos dicen que podrían ser cientos. Tras cumplir casi 20 años de cárcel en Estados Unidos por crimen organizado y asesinato, Blanco fue deportada a Colombia en 2004. Para entonces, ya se había granjeado muchos enemigos, y aunque se había alejado de los focos, parece que su pasado acabó por alcanzarla. Blanco creó una red de distribución de cocaína en Estados Unidos que le reportaba decenas de millones de dólares al mes. Su operación era sofisticada, con técnicas de contrabando como ocultar cocaína en lencería hecha a medida. Incluso regentaba una tienda de lencería en Colombia. Su influencia y su amor por los bajos fondos eran tan profundos que llamó a uno de sus hijos Michael Corleone Blanco, en honor al icónico personaje de El Padrino. Por desgracia, los peligros de su estilo de vida también se cobraron la vida de 2 de sus hijos, que murieron tras seguir sus pasos. Blanco se casó 3 veces, y todos sus maridos tuvieron un final violento. En un incidente ocurrido en 1975, se enfrentó a su entonces marido, Alberto Bravo, por la desaparición de dinero del cártel. El enfrentamiento desembocó en un tiroteo en el que murieron Bravo y 6 de sus guardaespaldas. Blanco resultó herida, pero sobrevivió, y poco después se trasladó a Miami para seguir construyendo su famoso imperio. Su vida, sin embargo, tuvo un final violento en 2012, cuando tenía 69 años. Salía de una carnicería en su ciudad natal de Medellín, Colombia, cuando un hombre armado en una motocicleta le disparó en plena calle. Es un giro irónico, teniendo en cuenta que se le atribuye la invención de la táctica del tiroteo desde una motocicleta, tan utilizada durante su reinado en la escena de la cocaína de Miami. Si te ha gustado ver este vídeo, haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para ver uno tan entretenido como este.